Muy buenas tardes, doctor Juan Andrés González y compañeros. El tema que voy a exponer trata sobre el filósofo Platón. Voy a empezar hablando sobre su bibliografía. Platón se cree que nació entre los años 428 y 427 a.C., en Atenas o Egina. Sus padres fueron Aristón de Atenas y Perictione, hermano menor de Glaucón y Adimanto. El nombre de Platón fue al parecer el apodo que le puso su profesor de gimnasia, que se traduce como aquel que tiene anchas las espaldas. Según recoge Diógenes Laercio en Vida de los filósofos ilustres, su nombre verdadero fue Aristócles. Su educación. La educación de Platón fue amplia y profunda. Se dice que fue instruido por diversos personajes nobles de su época. Algunas fuentes informan que es muy probable que sus primeros estudios vinculados con la filosofía fueran de la mano de Cratilo. Academia y vejez. Fundó en el año 387 la academia que la llamada Atena. Se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias: aritmética, geometría, astronomía, armonía, puede que también ciencias naturales. Murió. Platón murió en el 347 a.C., a los 81 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. Sus padres pertenecían a una familia noble. Su padre, Aristón, se proclamaba descendiente del rey Codro, el último rey de Atenas. Su madre, Perictiona, descendía de la familia de Solón, el antiguo legislador griego. ¿Quién fue Platón? Platón, filósofo griego, junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres más grandes pensadores que se asienta toda la tradición filosófica europea. Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. En su juventud se habría interesado por las artes como la pintura, la poesía y el drama. También, según se ve en su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales. Durante sus años fuera de Atenas, Platón se dedicó a viajar. Sus viajes más conocidos fueron a Sicilia, donde llegó a ir hasta 3 veces. Allí estuvo aconsejando políticamente a los tiranos de Siracusa, Dionisio I y a su hijo Dionisio II. Sin embargo, fracasó en su intento de participar en la política. A Platón se lo considera el padre de la filosofía occidental. Muchos creen que con él la filosofía griega alcanzó su madurez. Sus aportaciones fue en la filosofía platónica, en la metafísica, en la ética, en la política, la epistemología, la retórica, la arte, el amor. Reconocimientos. Considerada como la figura más importante en el desarrollo de la filosofía occidental. Fue alumno de Sócrates, Teodoro de Cirene y Hermógenes. Obras destacadas: Diálogos de Platón, Filosofía de Platón, considerado como uno de los fundadores del pensamiento y las ciencias occidentales. Su obra abarca todos los ámbitos, desde la política a la gimnasia, pasando por la cosmología o la geometría. Participación en la política. Por las características de Platón y de su linaje familiar, por un momento de su vida, este personaje consideró dedicarse a la política. Sin embargo, las vinculaciones que tuvo con los gobiernos le hicieron desilusionarse de los sistemas existentes y buscar la forma de crear unas nuevas plataformas, a través del cual ir en busca de la justicia. Teoría de las 3 partes. Estas partes eran la impulsibilidad, la racionalidad y el elemento pasional. Platón consideraba que estos elementos eran las facultades del alma. Platón es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política, al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por los filósofos reyes. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Sus obras.
diálogos socráticos o de juventud. Se estima que sean textos escritos entre 393 y 389 a.C., en los cuales se aprecia una gran influencia de Sócrates. Las obras más destacadas son Apología de Sócrates, Ión, Eutifrón, Critón, Cármides, Laques, Protágoras, Lisis y Trasímaco. Diálogo de transición o época de transición. Estos textos abarcan los años entre 388 y 385 a.C. Además de los temas socráticos, también aparecen textos de tendencia política y de la filosofía lingüística. Se incluyen los siguientes textos: Gorgias, Hipias Menor, Hipias Mayor, Crátilo, Menéxono y Menón. Diálogos de la madurez o críticos. Estos textos fueron escritos entre los años 385 y 371 a.C. Platón consolida su teoría de las ideas y la teoría de la reminiscencia. De esta época se pueden mencionar las siguientes obras: El Banquete, Fedón, Fedro y República. Diálogos críticos. Esta última etapa se desarrolló entre los años 370 a 347 a.C. Entre las obras que se destacan se mencionan Teteto, Parménides, Sofistas, Político, Timeo, Critias, Epínomis, Leyes y Filebo. Características. Platón siempre escribía de forma de diálogos, pero como el pueblo de aquel entonces no sabía leer, él lo hacía de forma oral ante el público para transmitir sus ideas. Escritos de Platón en su estilo poético. Sus diálogos se encuentran plasmados de ironía y humor. Temáticas sobre las que escribía Platón: filosofía política, psicología, ética, epistemología, antropología filosófica, genesiología, cosmología, metafísica, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación. Y como último tenemos el objetivo. La finalidad del filósofo, según Platón, es que las personas recuerden las verdaderas ideas del mundo, de las ideas para que, de este modo, puedan alcanzar el mundo material. Y bueno, con esto concluyo mi exposición y espero que sea de su agrado y que lo más importante es que me logren entender lo que trato de hablar sobre el filósofo Platón. Muchas gracias.